Hoy es un día especial porque hoy es el Día del Padre y todos festejamos a los papás. Por supuesto, les damos un caluroso saludo y amable felicitación a los papás, ¿no? Aquí tenemos uno que ya está por ser papá y otros que son papás postizos y son tan amados como un papá de verdad. Otros que tienen papás, tienen hijitos y son papás y están procurando amar a sus hijos para que vengan a Cristo. Otros futuros papás, ¿eh? Pero finalmente lo más hermoso es ver al Padre Celestial. Hoy es un día especial para recordar al Padre Celestial, ese Padre amado que no nos deja, que siempre nos ayuda, que ha restaurado en muchos de nosotros la orfandad, el dolor de quizás no haber tenido padres que pudieran suplir nuestras necesidades emocionales, sí físicas y sí económicas, pero no las espirituales y las emocionales. Sin embargo, el Padre lo que hace es venir a restaurar ese dolor que ocasionó el no poder tener ese cariño o todas las situaciones adentro que tú tenías y tu papá no te entendía y tu mamá tampoco quizás. Pero hoy yo quiero empezar esta prédica diciéndoles que la paternidad no la restaura ni un hombre ni una mujer, porque muchas personas piensan que un hombre es el que restaura la paternidad, y eso no es cierto. La restauración de la paternidad viene por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu del Señor el que restaura la paternidad. Nosotros hablamos como ministros del Evangelio y hablamos lo que sabemos y conocemos de la preciosa palabra de Dios, bendita palabra de Dios. Pero es el poder del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra y la administración de la palabra lo que va a restaurar la paternidad en ti. Porque muchas personas no tienen esa situación de paternidad porque el pueblo perece por falta de conocimiento, porque a eso vino Jesús. Finalmente, Él siendo el hijo, Dios Hijo, se hizo hombre y Él vino a mostrar quién es el Padre. Y ahorita vamos a desarrollar esta prédica. Yo le puse un nombre que yo les voy a dar la primera parte y ustedes me van a dar la segunda. Esta prédica se llama El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ay, gracias, qué bueno que se sabe el versículo. Y qué hermoso saber que el que vio a Jesús vio al Padre. Cada vez que nosotros leemos el Nuevo Testamento y vemos todo lo que hizo Jesús, nosotros vemos cómo es el corazón del Padre. Él vino a manifestar el corazón del Padre. Y precisamente fue eso lo que les puso mal a los fariseos, que Él se hiciera igual a Dios. Ahorita vamos a desarrollar la prédica y quiero que ustedes presten atención, porque por ahí hay muchas doctrinas falsas que están diciendo que Dios no es un Dios trino, que Dios es uno solo y que Jesús es un falso Dios y que fue engendrado por el óvulo de María y por el espermatozoide de el Josecito que pobrecito Josecito, ya lo metieron en el ajo, ¿verdad? Pero fíjense, chicos, tengan cuidado con lo que ven en las redes. Están por ahí. Hay un montón de falsas doctrinas. Hay gente que dice que Dios era uno solo y que cuando creó al hombre, entonces se desdobló y entonces creó al Hijo para que el Hijo viniera a morir. Chicos, tengan cuidado con lo que están oyendo. Son puras blasfemias, son puras doctrinas falsas. Yo sé que la juventud está todo el tiempo en las redes
Y bueno, yo también, nada más que a mí no me venden el verso, ¿no? Porque yo conozco las Escrituras, conozco la palabra de Dios. Y hay muchísimos pasajes a donde nos habla Dios de que Él es un Dios trino. Es más, la otra vez les mandé uno del Antiguo Testamento donde hablaba del Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo se nombra en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Solamente que no tenían ellos la revelación de que era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa revelación la trajo Jesús, por eso es semejante alboroto. Por eso los fariseos lo aborrecían, porque rompía toda una doctrina que ellos tenían, en donde ellos pensaban que Dios uno era, y Dios uno es, sí es uno, pero vino a revelar el Señor Jesús el poder del Hijo, la función del Hijo al morir en la cruz, y el poder del Espíritu Santo, los cuales están sujetos unos a otros, ¿no? Por supuesto, Jesucristo sujeto al Padre, el Espíritu Santo sujeto también al Padre, y el Padre sujeto a la palabra, que es Jesús. Entonces están en una conjunción perfecta, en donde ellos son Dios uno solo, porque piensan lo mismo, son lo mismo, y dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ya fuera un globito que dice Dios. Yo no entendía, así hace 35 años se me hizo tan fácil. Dije, claro, así es. Son tres personas en una, por su esencia perfecta en esa igualdad de pensamiento, de sentimiento, de sustancia, de absolutamente todo. Es hermoso. No lo vamos a poder entender bien hasta que estemos allá, hasta que podamos comprender esto de una manera sobrenatural, sin el problema de la carne que siempre fastidia, ¿verdad? Y siempre nos lleva a dudar y a decir cómo. Pero hoy vamos a ver un poquitito de lo que pasó cuando Jesús vino. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? En la prédica se llama El que me ha visto a mí. Una de las cosas más complicadas en el mundo cristiano y por la cual se han levantado polémicas y controversias es comprender que Dios es un Dios trino, y que ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Uno es. De verdad es impresionante. El otro día una persona me llamó ignorante en las redes, porque yo contesté inocentemente que él decía que no había nada que avalaba que Dios era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que en la Biblia no había nada. Dije, ay, mamita, pues qué Biblia está leyendo esta persona, ¿no? Le mando Primera de Juan, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y me sale con el rollo que ese versículo lo agregaron. Dije, ay, pues qué conveniente. Ahora resulta que el que no les gusta lo sacan y el otro lo agregan, y es un desastre lo que está pasando en el mundo cristiano. Hermano, la palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. Y todos sabemos que la King James en inglés y la Reina Valera en español son las mejores versiones. Y todo es lo mismo, y lo vas a encontrar en la católica, y lo vas a encontrar en todas las Biblias que no están parafraseadas. Una de las Biblias que está parafraseada es la Biblia de los Testigos de Jehová, que está cambiada. Pero si una Biblia no está cambiada, lo vas a encontrar en todas las Biblias. Y entonces no me vengas ahora con el rollo de que tú quieres sacar una doctrina donde tú dices que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo tampoco, y que Dios es solamente uno, y que estamos nosotros creyendo una blasfemia. Y bueno, me llamó ignorante. Dije, ay, no, pues yo aquí, ay, muere. No, pues gracias, bye. Le dije, no voy a discutir con esta persona. Y sé que es en uno de los grupos. Y yo dije, Dios, yo lo respeto, pero obviamente conocemos que Dios es un Dios trino. Todos sabemos, el mundo cristiano, todos saben que Dios es un Dios trino. Jesús vino a salvarnos, ¿no? Y esto es definitivo. Sin embargo, la mayor novedad para los escribas y fariseos fue que él decía que él era igual al Padre. Esta fue la bronca que tuvieron los fariseos. ¿Cómo te haces igual al Padre si eres un hombre? ¿Cómo se te ocurre? Pero nosotros sabemos que Jesús fue 100% hombre
y 100% Dios. Y qué falta de conocimiento que tienen las personas, porque si tú te das cuenta, evidentemente, si tú eres un hombre, una mujer, vamos a decirlo en el masculino, no se sientan discriminadas, niñas. Si tú eres una mujer o un hombre, tenía que morir un hombre por ti. Los carneritos eran el tipo de sacrificio, ¿no? que iba a manifestar el día de mañana ese cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, tú y yo no necesitábamos corderitos que murieran por nosotros. Los corderitos cubrieron el pecado, pero Jesús quitó el pecado de él, porque tenía que ser un hombre el que tenía que morir por ti y por mí. Pero ellos no entendieron. Ellos finalmente, si tú tienes un corazón para preguntarle a Dios y para decirle, Dios, ayúdame a comprender, Él te va a hacer comprender. Pero si tú no tienes un corazón, tú te vas a clavar en doctrinas falsas, como lo hicieron ellos, que cuando vieron a Jesús no lo reconocieron. Pero no había una forma más competente de mostrar la paternidad, fíjense lo que les voy a decir, de Dios, que enviando al Hijo. Por eso el plan tenía que ser así. El plan de Dios es maravilloso y el plan tenía que ser así, porque Dios había hablado por medio de los profetas a muchas personas durante mucho tiempo y no escuchaban, mataban a los profetas y finalmente también terminaron matando a Jesús. Pero tenía que mostrar Dios su amor a través de Jesucristo. Tenía que mostrar cómo era el corazón del Padre. Porque tú ves el Antiguo Testamento y tú ves un montón de regaños y un montón de castigos y un montón de reprensiones, porque está hablando lo que merece el pecado. Pero Jesús dice que la ley estaba en el Antiguo Testamento, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Dios te muestra su corazón amoroso, Dios te muestra su corazón de dador alegre, de salvador a través de Jesucristo. Por eso es tan controversial ver el Antiguo Testamento y ver el Nuevo. Ves el Antiguo Testamento y dices, ay, mamacita, no, pues los cocolas están duros, ¿no? Pero ves el Nuevo y dices, wow, qué lindo, wow, cómo me quiere. Uy, qué lindo es mi papá, pero es el mismo papá. Es el mismo papá. Escucha. Fíjense, vamos a ver lo que dice Lucas 3:22, por favor. Lucas 3:22. Rápido. Y descendió, se lo saben todos, conocen este versículo. Y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aún oyendo eso, imagínate, porque ahí en el bautismo no estaba solamente los creyentes, ahí se acercaban los escribas y los fariseos. De hecho, dice la Biblia que cuando se acercaban, Juan, que era tan dulce, les decía, raza de víboras. No ustedes, niños, a los fariseos y los escribas, raza de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó? Pues Satanás, ¿no? Si eran una raza de víboras, eran hijos del diablo. Como mucha gente hoy que no cree y no comprende lo que Dios habla en las Escrituras, no los juzgo. Yo estuve ahí durante mucho tiempo. Solo les digo, escudriñen las Escrituras, busquen, porque la palabra dice la verdad. Y la verdad es que una voz del cielo descendió y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo 17:5, no lo busquen porque es lo mismo. Mientras él aún hablaba, es en la transfiguración, estaban ahí Jacobo, Juan y Pedro, ¿no? Y de repente nos apareció Moisés, Elías, y mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír.
Imagínate, hay testimonio, ¿no? De que una nube desde el cielo, ¿no? No, ni modo que se hablara él mismo. O ni modo que el Padre desde el cielo le hablara a quién. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Claro, ¿cómo no iba a tener complacencia si finalmente Jesús hacía todo lo que el Padre quería? Estaban en un mismo sentir, aún estando en la carne. Por eso él no fue engendrado por un cualquier tipo de espermatozoide. Él fue engendrado por el Espíritu Santo para tener una naturaleza santa y poder mostrarnos a nosotros la santidad de Dios en la carne, en la persona de Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué fe tan hermosa tenemos, chavos! ¿Qué testimonio hay en nuestro corazón? Porque el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, ¿no? Y tú tienes el testimonio y sabes que estás escuchando la verdad. A lo mejor esas personas que hablan así no son salvos. Y que hablaba así era un obispo, no sé qué, no sé de dónde será este obispo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no será mormón o quién sabe de qué fuera. Y no lo juzgo, pero la verdad es que está enseñando mentira al pueblo, ¿no? Hebreos 1:5, córranle, Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Búsquenlo, niños. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y lo más maravilloso, ¿sabes qué es? Que Jesús vino como el Hijo de Dios, no Dios Hijo, sino como el Hijo de Dios, porque el Padre lo engendró a través del Espíritu Santo, ¿no? Y lo más precioso es que Él vino a traer este regalo para ti y para mí, para que nosotros ya no seamos bastardos, sino seamos hijos. Ahora en la nueva dispensación que se nos nombra, que somos hijos de Dios. ¡Ay, Dios mío! Herederos y coherederos de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y cuando tú piensas en esto, tú empiezas a sentirte muy importante. Yo hoy en la mañana desperté y le decía, Señor, ¿cómo hablarles de ti? ¿Cómo hablar de mi papá? Tú has sido mi papá. Tú has cubierto mi dolor. Tú has sanado mi alma, Dios. Tú has sido un buen papá para mí. Así como Jesús hablaba, mi Padre, decía mi Padre, y yo lo conozco, y es mi Padre, y me ama, y Él me cubre, y Él sabía quién era su Padre. Por eso hoy Dios me decía, tienes que ungirlos, porque hoy ellos van a ser más restaurados todavía en la paternidad, porque hoy voy a hablar a sus corazones, para que ellos sepan quién es su Papá Celestial. No chillen si todavía ni empezamos, niños. Los fariseos acusaron a Jesús de hacerse igual al Padre. Qué dureza, ¿no? Hay gente que tiene tanta dureza en el corazón. En lugar de recibir, yo estaba el otro día con un taxista, porque ahora que no tengo coche, está padrísimo, porque nos subimos a los taxis y tengo la oportunidad de testificar. Padrísimo. Entonces le empecé a testificar a este señor y al principio me empezó a decir, yo soy escéptico. Y yo le dije, bueno, no importa si es escéptico, todos somos escépticos, la verdad es que Jesús vino a morir por usted. Y bueno, le hablé de Cristo y al final cuando me bajé le dije, oiga, ¿cómo me gustaría verlo en el cielo? Y se quedó así, la verdad es que ahí fue donde reaccionó y me dijo, gracias, pastora Diana. Me había dicho Diana, sí, Diana. Pero cuando le dije eso, vio, ¿no? Me dijo, nunca había oído a alguien hablar de esto con esta seguridad con la que usted habla. Porque nosotros tenemos esa seguridad. Porque nosotros, así como Jesús fue engendrado, también nosotros un día nacimos de nuevo, ¿se acuerdan? Y fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Por eso teníamos que nacer de nuevo, para que un día nacimos en la carne.
La pastora Jackie mañana cumple años el 21 de junio, nació en la carne, pero resulta, imagínate qué padre que un día tú naciste de nuevo y fuiste engendrado por Dios, ¿no? Como un hijo de Dios. Ahora ya no eres Juan de las Pitas, o Miguel no vino porque estará festejando el Día del Padre. Nos falta el amén, pastora, ¿verdad? No eres cualquier cosa, eres hijo de Dios. Y esa cobertura que tenemos ahora del Padre es lo que Dios hoy quiere ministrar a tu corazón, una nueva unción para que tú sepas que es ser hijo de Dios lo más maravilloso que te ha pasado y que te pasará. Amén. Ay, somos hijos de Dios. Amén. Y un hijo hereda, hermano, un hijo hereda. Juan 10:30. Ni lo busquen porque está muy chiquito. Yo y el Padre uno somos. Bienvenido, feliz Día del Padre, don Jaime. ¿Okay? Yo y el Padre uno somos. Decía, a ver, entiendan, por favor. Solo les estoy mostrando lo que he vivido con mi Padre toda la eternidad. Solo vine a manifestarles lo que mi Padre es. No, porque yo me la he pasado bomba con mi Padre, porque en esa relación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo es hijo. Y siente el cariño del Padre. O sea, ¿tú entiendes esto? Porque nosotros vemos a Jesús como Dios, sabemos que es Dios y pensamos que no tiene esa ternura de recibir el amor del Padre, pero es Dios Hijo, es el bebé de papá, es el bebé de papá. Juan 10:38. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que tú también eres el bebé de papá. No lo has creído. Tú y yo somos el bebé de papá. Tú y yo, papá te ve como el bebé, como el padre. Dice, apapacha al hijo en las rodillas. Así el Padre Celestial a nosotros. Tienes que aprender a dejarte apapachar. Tienes que aprender a entender cómo Él te ama. Juan 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y no, los fariseos se ponían histéricos, hermano. Pero es que es lo más hermoso. Es lo más hermoso. El Padre está en Él y ahorita vas a ver cómo Él ora para que nosotros estemos en Él, como Él está en el Padre. Que a todo dar, Señor. Qué maravilloso lo que has revelado a nuestro corazón, porque tenemos un futuro glorioso, porque los ángeles no son hijos de Dios, en la posición que nosotros. Sí, los llama hijos de Dios una creación, como dicen Job, pero ellos no van a heredar lo que nosotros heredamos, porque por Cristo nosotros heredamos la gloria de Dios. Amén. Es diferente, por eso Satanás siempre estará celoso y amargado por esto. Él nunca podrá tener esta posición que nosotros tenemos. Juan 14:10. Señor, que el fuego de Dios caiga hoy en esta casa. Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Fíjate que, ¿por qué no le creían los fariseos? ¿Qué a todo dar? Bueno, es que hacía unas cosas maravillosas. No le creían porque estaban necios. Pero finalmente nadie ha hecho lo que ha hecho Jesús en toda la historia, ¿no? Es más, hay un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿verdad? Él partió la historia y partió también nuestra historia. Amén. Un antes y un después, ¿ok? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces todas esas sanidades, todas esas, cuando resucitaba, toda esa misericordia venía del Padre. A ese Padre que ellos veían como un Padre duro, ¿no? Como un Padre castigador, como mucha gente lo ve afuera, hija.
Piensan que Dios es un Dios castigador y a veces tú también. Tienes que quitarte eso del corazón. Dios castigó el pecado en la cruz. Dios castigó a su Hijo. Dios permitió que su Hijo fuera martirizado para que tú puedas ser feliz. ¡Qué maravilla! Nunca nos lo imaginamos. Yo cada vez que hablo de esto digo, ¡wow, Dios! Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La condenación cayó sobre Jesús y yo soy libre. Yo soy libre. Fíjense, chicos, Juan 17:11. Aquí es cuando ora por sus discípulos, ¿se acuerdan? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Dios, ya tú posicionalmente eres uno con Cristo, así como Cristo con el Padre. Amén. O sea, tú te estás preocupando por los problemas ahorita. ¿Por qué? ¿Tú no entiendes la posición que tienes? Deja de pensar aquí. Empieza a pensar allá. ¿Por qué no pones tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Y tú vas a ver cómo poniendo tus ojos en el cielo, tú dices, wow, todo se disipa, todo se esfuma aquí. Porque dices, ay, ¿qué me importa la bronca que tenga si tengo vida eterna? ¿Cuál es el problema que yo puedo tener si soy hija de papá? Como decía un predicador por ahí, soy Junior, ¿no? Sin embargo, este es uno de los peores ataques que el enemigo fraguó hacia la personalidad del Señor y la salvación, ya que si no entendemos, o más bien las personas no entienden que Dios Hijo se hizo hombre para pagar por todos nuestros pecados, ese es el espíritu de anticristo. A lo mejor se llaman una religión, a lo mejor se llaman ateos, pero dicen, yo creo esto, a mí no me importa. El espíritu de anticristo es el que no cree que Jesús ha venido en carne. Dios Hijo ha venido en carne. Espérense, vamos a ver lo que dice Primera de Juan 2:18. Padre, derrama tu gracia hoy. Derrama tu paternidad en esta casa más profundamente, Señor. Yo quiero más y estoy segura que todos ellos quieren más. Todos. Hijitos, hijitos. Ve cómo nos trata el Señor. Hijitos. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahorita nosotros sabemos que va a venir el anticristo para la tribulación, ¿no? Pero este espíritu de anticristo ha estado en el mundo, no solamente después de Jesús, sino antes de Jesús, anti-Dios, ¿no? Anti-Jehová, la gente que no creía en el Señor, que no creía en el Mesías. Finalmente es un antes y un después, da igual, pero ahora lo tenemos como que más claro. Sabemos que el Cristo es el enviado, es el ungido, es el Mesías, ¿no? En griego quiere decir ungido, Cristo. Es el Mesías, el que ha venido a revelar la salvación para la gente, ¿no? Primera de Juan 4, 2, 7. 2 al 7. Ven qué bonito pasaje, Primera de Juan 4, 2 al 7. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y si tú te das cuenta, hay muchas religiones que creen en Jesús, pero no creen que Jesús ha venido en carne. No entienden que es Dios Hijo hecho carne. No tienen la revelación. Por eso no creen en Él como creemos nosotros. Se pueden decir cristianos, pero no lo son, porque el cristiano sabe que Dios Hijo se hizo hombre para pagar por nosotros. Amén. Muchos piensan que Jesús fue engendrado por el Padre y es un hombre que pagó, pero no entienden que es Dios Hijo hecho hombre. Por eso este versículo es muy importante.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, 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 vosotros sois de Dios. Amén. ¡Qué alegría! Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Verdad? ¿Verdad que ellos sí se dicen cualquier verdura y todos se creen? Pero les dices algo de Jesús y no te oyen, a menos que se conviertan, a menos que sean engendrados por Dios y nazcan de nuevo, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Amén. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Yo me acuerdo que cuando nos convertimos, un cuñado mío nos perseguía muchísimo. Horrible. Bueno, es por el que me ligué la cachetada de mi mamá, ¿se acuerdan? No, hombre, era una paliza cada vez que lo veía. Y él estaba harto. ¿Y por qué oran a la hora de la comida? ¿Y por qué dan gracias? Bueno, le damos gracias a Jesús porque lo conocemos, ¿no? Y pasa el tiempo y un día él vendía su producto, porque no sabemos qué cuñado es, no sabemos de qué lado es, lo siento. Vendía su producto y vino un chino a comprarle el producto y lo llevó a comer a un buen restaurante. Entonces el chino en inglés le dijo, "Do you mind if I pray?" O sea, ¿te importa si oro? ¿Cómo? Sí, soy cristiano, le dice. Entonces agachó la cabeza, dio gracias. ¿Y cómo es posible? Decía ¿no? Pero el que es de Dios nos oye. El que es de Dios conoce a Dios. No importa si está en la China o está aquí. Todos nosotros tenemos el mismo espíritu y si diferimos en algo de doctrinal, no importa, pero sabemos que el Hijo de Dios, Dios Hijo, vino en carne, se encarnó en la persona de Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y ahora tenemos vida eterna. Y papá lo mandó, Y fíjate, como son uno, en Isaías 9:6 dice, un niño nos es dado, porque hijo nos es nacido, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque es uno. Ojalá Dios despierte tu corazón hoy, para que puedas escuchar esto, porque esto va a sanar tu vida cuando estés en problemas. Vas a recordar y vas a decir, pero si mi papá es multiarchi, ultramillonario, en amor, en todo, no es solamente en dinero, sino en todo lo que yo necesito. Él es el que tiene todo lo que yo necesito, todo. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Fíjese qué fuerte. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Porque si la gente no cree que Jesucristo ha venido en carne, la salvación es inútil. Porque tenía que ser alguien perfecto y el único perfecto es Dios. Tenía que ser Dios el que viniera, no hay otro. No hay nadie perfecto más que Dios. Entonces fíjate cómo fue el ataque del diablo, ¿no? Con los fariseos, tú te haces igual a Dios. No, pues soy Dios. Soy Dios, pero tú no lo ves. ¿Por qué no oyes mis palabras? ¿Por qué no entiendes lo que te digo? Les decía. ¿Se acuerdan? Sí. Porque no son de Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ellos son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Jesús vino a salvarnos, pero también vino a manifestar el carácter del Padre. Por eso deja de pensar que papá es malo o es duro o no te escucha,
o no te socorre cuando tú tienes problemas. Deja de pensar que papá no te ama. Deja de pensar que papá no te escucha, que no conoce tus necesidades, porque Jesús nunca rechazó a nadie, nunca. Siempre que la gente se acercó a Jesús, Jesús siempre lo socorrió. Yo no sé de nadie que Jesús le ha dicho, no, no te sano. ¿O sí? ¿Tú lo viste en la Biblia? Al contrario, él siempre que se acercaba decía, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, yo creo. Ah, pues sí, órale, vamos a ver si te escupo los ojos, que si te esto, que si te vas al río, varias formas, pero siempre lo sanó. Así es papá, chicos. Así es papá, así es papá. Ay, Dios mío, y a manifestar su amor por el mundo. Juan 14, 8 al 10. Juan 14, 8 al 10. Juan es el evangelio que habla del amor. Y primera de Juan también. Juan era el chiquito, él era el enamorado. Juan era el que se acostaba en su regazo, en la cena. Era el que tenía 18 años. Lo amaba y se sentía amado sentía la paternidad mucho más fuertemente que los demás, porque los demás eran como de la edad de Jesús, ¿no? Entonces, pues lo veían como pues, igual al chavo, ¿no? Pero Juan lo veía como pues, un papá. Padrísimo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan de Juan 14, verdad? Jesús le dijo, ay, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿Estás como los fariseos, Felipe? ¿Estás tan ciego como ellos que no entiendes que somos uno? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué increíble. Hoy me gustaría mucho que Dios despertara tu corazón. Porque yo creo que esa es la felicidad que yo tengo. Saber que aunque tuve un papá aquí en la tierra, a quien honro, pero no pudo cumplir su cometido, yo tengo un papá celestial. Y ahora cuando le hablé a mi hijo, le dije, papi, no te vayas a olvidar de hablarle a papá y decirle, papá, felicidades. Le dije, y recuerda que tenemos un Padre celestial que nos ama y que no nos dejará ni nos desamparará. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún más, la misma unidad que Jesús tuvo con el Padre fue la que clamó para nosotros. Por eso la gente ve, sí, Jesús estaba con el Padre y tenía una unión perfecta. Yo estoy aquí solito. No. Tú tienes que aprender a fundirte con el corazón de Jesús. Amén. Para meterte en esa unidad que Él tiene con el Padre. Juan 17, 21 al 23. Qué hermoso hablar del Padre. Que mi corazón se alegra. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y te voy a decir una cosa, tú puedes ser de cualquier religión, no pasa nada, pero tú dices que eres cristiano y todo el mundo te alucina barato. Como me decía uno por ahí, que los cristianos parecían tetos, que tengo que hacer una prédica con eso, porque más tetos son los de afuera, que no creen sin ánimo de ofender, que no creen en Jesús. Al contrario, la inteligencia es el temor a Jehová. Y nosotros somos los inteligentes, los que hemos creído y creemos que los que están afuera van a creer. No crean que los vamos a dejar ahí como tetos. No, van a creer en Jesús y van a ser tan inteligentes como para elegir, para irse al cielo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está padrísimo, porque seas de la denominación que seas, eres cristiano, uy, no, es cristiano.
Ah, pero puede ser testigo de Jehová. Ah, bueno, cada uno escoge lo que quiere. Puede ser de la religión popular, puede ser Hare Krishna y raparte toda la cabeza y dejarte la trenza atrás o la colita, ¿no? Y no comer carne en toda tu vida más que setas y champiñones. Y todo el mundo dice, ah, pues está muy bien. Pero no se te ocurra ser cristiano. Porque somos uno con el Padre. Y ahí está la bronca. Somos uno con Cristo. Y Cristo era uno con el Padre, es uno con el Padre. Y a través de Él nos unió, hizo la reconciliación para poder ser uno con el Padre. Y recordar esto, yo sé que en esta iglesia todos sabemos esto, chicos. Ustedes tienen una sana doctrina. Pero siempre recordar esto es maravilloso. Porque afuera la vida, el trajín, el trabajo, la persecución, a ti siempre te distrae de esta maravillosa verdad, porque esta es la única verdad, Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, y nos distrae de esta maravillosa verdad, de que pertenecemos al Rey del universo, al Creador de los cielos y la tierra, que nadie puede tocarnos, que nadie puede separarnos de Él, que ninguna cosa creada puede separarnos de Él, que estamos seguros en Él, que si morimos vamos al cielo, chavos, que es su sangre bendita la que nos sostiene. Y que queremos esa paternidad más profundamente en nuestro corazón y queremos conocer más, porque sabemos la tenemos acá, sabemos, ¿no? Pero ¿qué tal cuando empieza el Señor a mostrarte más su paternidad? ¿Sabes lo que hace la paternidad? La paternidad te sana. La paternidad te hace olvidar el pasado. La paternidad te da visión de futuro. Te hace soñar, te saca del cautiverio. Porque el diablo es un mal papá. Y ahí teniéndote en esa cautividad lo que hace es torturarte. Pero cuando tú sales de esa cautividad maldita, tú empiezas a soñar. Seremos como los que sueñan, como los que tienen planes, sabiendo que el futuro será maravilloso, que lo mejor está por venir. ¿Me entiendes por dónde voy? Entonces por eso nosotros tenemos que hablar de la paternidad y cada día la paternidad tiene que estar más arraigada a tu corazón, porque tu nueva naturaleza es ser hijo de Dios. Tú ya no eres esa persona que si se moría se iba al infierno porque tenía que pagar por sus pecados. Ya el Hijo pagó. Está escrito en el cielo tu nombre y nadie lo borrará. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. ¡Qué maravilla! Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Amén. Amén. Para que sean perfectos en unidad, para que para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vino Jesús a decir, oiga, no, papá es lo máximo. O sea, yo he vivido toda la eternidad con Él, no tiene ni idea lo que es el Padre, es genial. Y tú un día dijiste, pues cómo me gustaría conocerlo, ¿no? Te dijeron, ¿quieres recibir a Cristo? Y dijiste, sí, voy a recibir a Cristo en mi corazón porque estaba sediento, amargado, frustrado. Bueno, así estaba yo. Pero esa visión que yo tuve del Padre fue muy pequeñita cuando me convertí, ni siquiera me di cuenta, no entendí. Pero con el tiempo Dios ha acrecentado esa verdad en mi corazón, de que Dios me ama. Y el levantarme y decir, wow, Dios me ama, el Padre me ama, para mí ha sido un bálsamo, porque tú y yo fuimos creados para ser amados. El diablo se ocupó de que tú te sintieras odiado por todo el mundo y por ti mismo y por Dios y por... Al restaurar Jesús esto en la cruz, lo que empezó a restaurar es saber que Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel cree, de tal manera, fue tan grande su amor, te mostró su amor ahí fue como te mostró su amor. Así es su amor. Dio lo más preciado por ti y por mí. Así que es muy sencillo para el que está dispuesto a creer y confiar en las Escrituras. Dios Hijo se hizo hombre
y vino a salvarnos siendo definitivamente enviado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo, de quienes es la imagen y con los cuales tiene una unidad perfecta. Colosenses 1, 15 y 16. Esto es doctrina, por si ven en las redes algo y digan, ay no, a mí me enseñaron esto y voy a buscar en la palabra y aquí está la palabra. Y no lo vas a creer solo porque te enseñaron, lo vas a creer porque el Espíritu Santo está dando testimonio a tu corazón, ¿verdad? Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. O sea, Él lo creó, pero es para Él. Entonces ahí es donde está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en lo mismo, siendo un solo Dios. Juan 10, 18. Este versículo me encanta. Me encanta porque me encanta. Nadie me la quita. Nadie me quita la vida. Nadie me la quita, dice Jesús. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¡Wow! Es Dios. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero fíjate que Padre, aunque Él tiene el poder para hacerlo por sí mismo, siempre honraba al Padre. Siempre, no, pues es que así quedamos el Padre y yo, este mandamiento recibí de mi Padre. Él nunca actuó en independencia. Por eso cuando tú actúes en independencia tienes que saber que estás siendo guiado por el corazón de Satanás. Jesús no actúa nunca en independencia. Por eso es uno. Por eso son uno. Porque hacen, piensan, sienten lo mismo. Tienen una unidad perfecta. Por eso son uno. ¿Ok? Una vez escuché algo de tremendo, no sé si ahorita se los comenté o no, de que hay unas doctrinas por ahí que dicen que el Jehová era uno desde antes de la fundación del mundo, pero cuando decidió fundar el mundo se desdobló e hizo a Jesús como hijo para que viniera a morir por nosotros. Imagínate la blasfemia, hermano. ¿Ustedes entienden esto? Por eso a veces escuchan cosas, tengan cuidado, niños. Y sabemos a veces lo difícil que es comprender las Escrituras. Sin embargo, Dios nos insta a escudriñarlas. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No tuerzan las escrituras. La escritura es como es. La escritura está como está. Si tú tienes algo que avale lo que tú estás creyendo, ahí está. Si tú estás inventando porque estás sacando conjeturas, no lo hagas, es pecado. No saques conjeturas. La escritura no es interpretación privada, ¿ok? Juan 5, 39 y 40. Rápido. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que os dé vida. Jesús nos dio testimonio del plan perfecto de Dios para la salvación, tomando nuestro lugar en la cruz y presentándonos en persona a Dios. Él vino a presentarte a Dios. Fíjate, yo cuando testifico, muchas veces la gente me cuenta todas sus broncas y me he encontrado yo diciendo, bueno, yo no te puedo ayudar, pero yo te puedo presentar al que te puede ayudar. Y Jesús vino a presentarnos a nosotros al Padre. Amén. Qué Padre, qué lindo Jesús, porque cargó todos nuestros pecados. Qué difícil,
Qué difícil cargar todos los pecados de la humanidad. Primera de Juan 5, 7 y 8. Mucha palabra hoy, ¿verdad, chicos? Mucha palabra. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Este es el versículo que dicen estas personas, a quienes respeto, que lo agregaron. No, hermano, no agregaron. Cuando se cerró el canon bíblico, Dios dijo, esto es así, punto. Y el que quiera manipular la palabra, cuidado, porque dice que el que agregue o quite será anatema, ¿cierto? En el último versículo de Apocalipsis. No quites ni agregues nada porque serás anatema. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno. Y fíjense, muchas personas piensan que el agua es el bautismo en agua. No, el agua siempre representa la palabra. Fíjense, Proverbios 25, 25. El Espíritu, pues es el consolador, ¿no? Que quedó. El agua, pues la palabra. Y la sangre, pues sabemos que la sangre es la que clama por nuestra salvación, ¿no? Entonces, y la que nos lava, la que está actuando todavía en nosotros. Proverbios 25, 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿No son buenas nuevas? ¿El Evangelio no son buenas nuevas? Sí, amén. Efesios 5, 26. Hay mucha confusión, por eso mucha gente cree que el bautismo en agua salva, porque hay versículos donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ahí Dios no está diciendo que dice el que no creyere y no fuere bautizado, no, sino que te está diciendo el que creyere va a ser bautizado y será salvo, ¿no? ¿Y sabes cómo nosotros comprobamos esto? Con Efesios 1:18, porque dice, una vez que creíste, habiendo oído la palabra de Dios y habiendo creído, fuisteis sellados con las arras del Espíritu. No habla de un bautismo en agua. El bautismo en agua sabemos que es la identificación con la muerte y la resurrección de Jesús, y que está padrísimo hacerlo, ¿no? Como una ordenanza para manifestar que creemos en Jesús, pero no salva. Si una persona se muere sin bautizarse en agua, habiendo recibido a Cristo en su corazón, se va al cielo. Por eso es importante mostrar que el agua habla de la palabra. Fíjense lo que dice Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra te lava, ¿no? Sabemos que tiene un efecto purificador, te lava, ¿ok? Esto significa que aquí quedó como testimonio fiel el Consolador, la palabra y la preciosa sangre de Jesús, ¿ok? Gracias, precioso Padre. Gracias, precioso Jesús. Y gracias, precioso Espíritu Santo. Así que ojalá nos haya quedado claro que finalmente esa idea que tenemos del Padre, que es no malo, no quiero decir malo, sino que es un viejito castigador, porque así lo ven, así lo ve la gente. Es una mentira. El Padre es bueno. Dios es bueno. El diablo es malo. Pero el diablo se ha encargado de confundirnos a nosotros. Por eso estas prédicas lo que hacen es recordarnos que Jesús vino a mostrar al Padre. Y hay gente que te dice, no, Jehová no es lo mismo que Jesús. Sí, es lo mismo. No, porque Jehová es castigador y Jesús fue compasivo. Bueno, porque Jesús vino a mostrar la misericordia de Dios para salvarnos, que Dios iba a extender su misericordia, porque si no hubiéramos merecido lo que decía el Antiguo Testamento. Pero todo ese castigo, todo lo que ves en el Antiguo Testamento, todo ese castigo cayó sobre Jesús. Así que, ¿qué les parece si hoy cantamos un poquito y quiero ministrar
quiero ministrarlos porque Dios restauró mi corazón a través de su Espíritu Santo y me dio paternidad. Y sé que tengo autoridad para poder transmitirles un poquitito de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Él lo va a hacer. Recordemos que siempre la honra y la gloria es para el Señor, y simplemente somos unos vasitos de barro por donde Él pasa y nos ministra lo que Él quiere ministrar. Entonces nos despedimos de las redes, comparte esta prédica y nos vemos el miércoles. Ahora sí, perdonen, el miércoles estaba yo muy cansada y no pudimos llegar a la onda de predicar, pero seguimos adelante y pues bendigo a todos los papás y felicitamos a todos los papás que nos están viendo. Feliz Día del Padre. Adiós.